Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es el control de la ira. Antes de esto vamos a hablar acerca de qué es la ira, qué es el enfado, el enojo o la indignación. La ira es una emoción saludable, normal, es un aviso a que debemos prestar atención. Muchas veces lo dejamos pasar, pero es muy importante porque puede indicar que nos están haciendo daño o que nuestras necesidades no están siendo satisfechas, o que estamos comprometiendo demasiado nuestros propios valores en una relación que se está pisoteando nuestros derechos, que estamos dando demasiado a expensa de nosotros mismos y nos estamos estresando. O la ira también puede ser señal de que otras personas están haciendo mucho por nosotros y eso está interfiriendo con nuestro propio crecimiento. La ira también puede avisarnos cuando necesitamos decir no para mantener nuestra propia integridad. Pero cuando perdemos los papeles, es decir, cuando no tenemos control de la ira, puede ser muy contraproducente para nosotros y para nuestra salud, tanto física y emocional. Se han hecho muchos estudios en los cuales se ha demostrado este aspecto. Por ejemplo, en un estudio que se llevó a cabo en la Escuela de Medicina de Johns Hopkins, con un total de 1.100 estudiantes de medicina desde 1948 hasta 1964, se describieron reacciones ante situaciones estresantes y al compararse los resultados en los próximos 40 años, se han concluido que estos estudiantes impetuosos tenían el doble de posibilidad de caer en depresión y además tenían posibilidades casi 2 veces y media mayores de tener ataques cardíacos. Entonces vemos que si la ira es una señal de alerta saludable, entonces ¿por qué los estudiantes impetuosos tenían más probabilidades de deprimirse? Pues la respuesta puede estar en cómo ellos o en cómo muchos de nosotros expresamos la ira o el enojo. Entonces, en este caso, ¿cómo podemos controlar la ira? Como la ira es una emoción excesiva, comparándose con el enojo, donde toda persona podemos presentar, entonces cuando este enojo se desborda, se encuentra fuera de nuestro control. Y es así donde empezamos a tener arranques de cólera, de ira, que nos hace realizar cosas que después nos arrepentimos. ¿Y esto es posible controlar? Sí es posible. El primer paso para esto es responsabilizarnos. Para eso debemos reconocer quién somos nosotros. Nosotros somos los responsables de nuestros actos, de nuestras emociones. Y si no modificamos nuestros pensamientos, nuestras conductas, pues la ira continuará. El paso 2 es eliminar creencias falsas. Muchos de nosotros, por ejemplo, creemos que si nuestra ira se reduce, si la expresamos de manera acalorada, gritando o desfogando, va a calmar. Y esto es falso, porque si uno expresa de manera agresiva la ira, lo que va a producir es que esta va a volver con más intensidad y se va a hacer incontrolable. Otra creencia falsa es que escapar de situaciones que me produzcan malestar hace desaparecer la ira. Y esto también es falso. Al contrario, uno más bien debe exponerse a situaciones las cuales producen cólera. ¿Para qué? Para aprender a tolerarlas, a manejarlas con herramientas necesarias. Otra creencia falsa es que cuando la ira, con la ira uno se hace respetar y además la ira ayuda a conseguir lo que queremos. Y eso también es falso, porque uno aplicando técnicas asertivas puede lograr hacerse respetar y respetar a los demás. Otra creencia falsa es que aceptar que en mi pasado yo fui víctima de violencia puede reducir la ira. Pues eso es falso, porque la explicación está que el presente es más importante. Hay que aprender a manejar las situaciones actuales para manejar nuestra ira.
Por último, los acontecimientos externos provocan nuestra ira, y eso es falso, ya que uno es responsable de sus emociones, uno es responsable también de sus pensamientos y sus conductas. El tercer paso para controlar la ira es relajarnos. Recordar que las técnicas de relajación que nos han enseñado en terapia individual o terapia grupal, hay que aplicarlos en estas situaciones de estrés. Hay que recordar siempre que es bueno aplicar otras técnicas como meditación o respirar en forma abdominal, tanto pasiva como activa, etc. Hay un paso 4 donde está parar nuestro estallido de cólera. Si uno tiene las suficientes herramientas para controlar su ira, va a poder desarrollar y generar consecuencias y actos de los cuales no se va a arrepentir. Entonces, para ello hay que tener en cuenta, por ejemplo, identificar nuestros primeros signos de irritación que ya nos quiere llevar a un estallido de ira. Entonces, en esos momentos, aplicar la relajación. También es importante decirnos frases tranquilizadoras que nos relajen. Y no dramatizar y además ser consciente de que nuestra interpretación de la situación, eso es lo que nos está produciendo la ira. Y algo que también hay que tener en cuenta es que debemos abandonar inmediatamente la situación cuando vaya a estallar violentamente nuestra ira, por ejemplo, contra nuestro hijo, nuestro cónyuge, nuestros compañeros de trabajo, y no regresar y salir de ese momento, no regresar hasta que uno se sienta calmado y ya no exista peligro para que haya otro estallido de violencia. Y esto va a ayudar a evitar problemas. Un quinto paso es comunicarnos de manera adecuada. Debemos aprender a comunicarnos de manera asertiva. Y para eso debemos saber qué es asertividad. Asertividad es la capacidad que uno tiene de comunicarse o de dar a conocer una opinión, no siendo ni pasiva ni agresiva. Para eso hay estrategias adecuadas para comunicarnos sin utilizar la ira. Por ejemplo, debemos utilizar un tono bajo y hacernos conscientes de cómo decimos las cosas. Hablar, por ejemplo, de cómo nos sentimos ante ciertas situaciones de malestar y ver qué pensamientos nosotros estamos dando a conocer. Algo importante también es escuchar a la otra persona y darnos cuenta de cómo se siente en ese momento. El paso 6 es ser realista con nuestras frustraciones. Esto quiere decir que no debemos fijarnos en los errores, en los defectos de los demás, ya que partimos de que otros nos equivocamos y tenemos derecho de hacerlo, no somos perfectos. Entonces, no debemos generalizar el error a la persona, sino a su comportamiento. Partir de que yo tengo comportamientos erróneos igual que los demás. Y si no encuentro ninguno, solamente me tengo que fijar en este, que bastantes problemas me está generando. Eso es muy importante. El paso 7 es disfrutar de la vida. La ira puede producir enfermedades de tipo cardíaco, por ejemplo, puede aumentar nuestra presión arterial, puede producir gastritis, hiperacidez, úlceras, arteriosclerosis coronaria, drogodependencias, depresiones, etcétera, etcétera. Entonces, llevar un estilo de vida adecuado hace que nuestra calidad de vida mejore para nosotros mismos, para los que nos rodean y evitando de esa manera los problemas futuros. Hay estrategias para mejorar nuestra calidad de vida, por ejemplo, el deporte. Hacer ejercicios es muy importante para que no haya mucha agresividad en nuestro ambiente. Reducir el consumo de alcohol y otras sustancias ilegales también es muy importante. Hay algo importante que debemos recordar, la alimentación equilibrada, por ejemplo, eliminando la comida chatarra, el exceso de grasas, frituras, azúcares, etc. Y no olvidar dormir las horas suficientes que nosotros necesitamos para sentirnos descansados, ya que la fatiga y el no dormir adecuadamente aumentará la ira. El paso 8 es reducir el estrés. Hay estrategias para mejorar nuestra calidad de vida.
Por ejemplo, hacer deporte, ¿no? El deporte es muy importante para controlar la agresividad. El reducir el consumo de alcohol, que ya lo hemos dicho, otras drogas, una alimentación adecuada, el dormir adecuadamente y sobre todo lo más importante es cada momento nosotros mismos debemos mandarnos mensajes positivos para tranquilizarnos y no polarizarnos en las situaciones, por ejemplo, no decir, ¿no? Todo me sale bien o todo me sale mal, ¿no? Más bien reconocer nuestros logros realizados, aunque los demás no nos digan que están bien, nosotros debemos reconocer. Por otro lado, hay un dato importante. La Asociación Psiquiátrica Estadounidense, el APA, ofrece los consejos adicionales para el manejo de la ira. Por ejemplo, cuando nosotros sintamos que la cólera aumenta, recomienda la APA que debemos de respirar unas cuantas veces de manera abdominal y repetirlo lentamente en nuestro interior, palabras tranquilizadoras como por ejemplo paz, tranquilidad o relájate. La APA también recomienda alejarse de situaciones que provoquen enojo, como lo hemos explicado. Si estamos atrapados en el tráfico, por ejemplo, para venir a nuestro trabajo, debemos tratar de cambiar el horario, levantarnos más temprano, evitar las horas pico de tráfico, ¿no? También buscar un alivio para nuestra cólera, en lugar de gritar, tratar de hablar sobre ese tema, de manera calmada y con un tono bajo. Es posible que nosotros también deseamos quemar un poco de exceso de adrenalina, por ejemplo, tratando de hacer una actividad física activa, por ejemplo, levantando pesas o trotando alrededor de nuestro vecindario. Finalmente, la APA recomienda que si todavía tenemos problemas para manejar la cólera o la ira, consideremos el hecho de recibir asesoramiento o clases para el manejo de la ira, ¿no? Acudir a un terapeuta puede ayudarnos bastante a expresar nuestros sentimientos de una manera más saludable. Eso es todo. Gracias.